¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a revisar en qué consiste lo que se conoce en el medio financiero, la administración pública, lo que se denomina el paquete económico. Un paquete económico que año con año se aprueba desde el gobierno federal, las cámaras, y con él funciona el gobierno, con él se le da cauce y funcionamiento operativo a todo el gobierno federal, a todos los gobiernos estatales y gobiernos municipales, porque existe toda una derrama de recursos que se aplican en los tres niveles de gobierno. Vamos a revisar el portal precisamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Les pediría que me fueran siguiendo para efecto de que fueran ubicando ustedes cuáles son los criterios que utiliza el gobierno federal para darle cauce a lo que es el paquete económico. En este caso hablaremos pues del paquete económico para el año 2015 y veremos que ponen mucho énfasis en dos elementos principales, los ingresos y los egresos. Hay que aprobar año con año ambos paquetes de egresos y de egresos, de ingresos y de egresos, y para eso pues se dictan, se promulgan leyes con respecto a su integración y a los criterios de cómo se deben de manejar. Veremos entonces en el caso de la ley de ingresos, ingresos-egresos, que la ley de ingresos fue aprobada el pasado 13 de noviembre del 2014, pero estamos hablando del paquete que se utiliza para el año 2015. Y aquí vamos a ver cuáles son los ingresos que pretende obtener el gobierno federal para el ejercicio 2015. Veremos que entonces este decreto que se expide, mediante el cual se expide la ley de ingresos de la federación para el ejercicio 2015, contempla un total de ingresos por 4 billones, 694 mil millones de pesos para poder satisfacer los requerimientos de operación del gobierno federal. Y vamos a ver cómo los impuestos, aquí lo estamos viendo, forman parte importante de los 4.694. Estamos hablando prácticamente de una proporción del 40% que se obtienen vía impuestos, siendo el impuesto sobre los ingresos, sobre el patrimonio, los impuestos sobre producción y consumo, que ha grabado el gobierno federal, así como los impuestos al comercio exterior, los principales sustentos de los ingresos vía tributos. Entonces vamos a tener que en este orden de ideas, pues tendríamos que el impuesto importante es el impuesto sobre la renta, aquí lo estamos viendo, cómo pretende obtener un billón prácticamente de ingresos en impuestos sobre la renta del gobierno federal. Y siguen sobre importancia el impuesto sobre producción y servicios al consumo y las transacciones. Todos los días pagamos estos impuestos quienes compramos en este caso gasolinas, bebidas, algunas alcohólicas, tabacos, bebidas saborizadas y una serie de servicios como viene siendo también la telefonía celular que estamos todos los días consumiendo los mexicanos y que pagan impuestos. ¿Quiénes los pagan? Pues quien recauda, la empresa generadora de los impuestos, la sujeta de los impuestos y por tanto se entregan a la federación a través del servicio de administración tributaria. Entonces aquí está la primera fuente importante de ingresos del gobierno federal vía impuestos. Enseguida vamos a tener el segundo rubro en importancia que vienen siendo los ingresos que obtienen los organismos públicos y empresas. Y aquí tendremos también impuestos, pero aquí se les denomina cuotas y aportaciones de seguridad social. Aquí encontramos las aportaciones que se hacen principalmente para la operación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí vemos el importe de cuotas para el Seguro Social. También está el Infonavit y otras dependencias que recaudan cuotas y aportaciones de seguridad social. En menor medida tenemos también otros ingresos que obtiene la federación, como son contribuciones de mejoras, poco importantes, pero sin embargo aquí se contemplaron 30
millones de pesos dentro del presupuesto 2015. Derechos que pagamos los mexicanos, derechos por diversos servicios que proporciona las secretarías, está aquí como de manera preponderante por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que cobra derechos constantemente por la utilización de servicios de esta Secretaría que controla precisamente que no se vayan a contaminar nuestro ambiente en nuestro país. Tenemos derechos por prestación de servicios también que proporcionan las distintas secretarías y entonces ya pasaríamos al siguiente concepto de ingreso de la federación que son los productos. Aquí el gobierno federal está esperando obtener ingresos por productos de capital derivados de uso o aprovechamiento de bienes como es la explotación de bienes muebles e inmuebles que son propiedad del gobierno federal. Aquí mismo encontramos organismos descentralizados como los ingresos que obtiene la Lotería Nacional o pronósticos para la asistencia pública, que aquí reporta 441 millones de pesos al año como ingresos que se incorporan al presupuesto de la federación para poder subsidiar, financiar las operaciones y los gastos del gobierno federal. Enseguida tenemos los aprovechamientos como el sexto concepto de ingresos del gobierno federal y aquí están incluidas multas, indemnizaciones, reintegros de costos que el gobierno federal cobra a los particulares. Aquí mismo están los aprovechamientos de capital, que vienen siendo algunos intereses que cobra el gobierno federal a los particulares. El séptimo concepto de ingresos, pues son los ingresos por venta de bienes y servicios por parte del gobierno federal. Ingresos por venta de bienes que realiza los prestación de servicios del IMSS, del ISSSTE, como son los servicios médicos que llegan a cobrar a particulares. Petróleos Mexicanas, que aquí ya contribuye, empieza a aparecer ya los ingresos petroleros a través de la Compañía Federal de Electricidad y en mayor medida Petróleos Mexicanos. Y aquí tenemos pues ya la aparición de estos ingresos de los organismos públicos, de las entidades de la administración pública. Participaciones y aportaciones no tenemos ninguna aportación de ningún estado, ninguna dependencia al gobierno federal y entonces nos vamos aquí en cero. Pero enseguida tenemos transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas que recibe el gobierno federal, como las transferencias del Fondo del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que son recursos que Pemex entrega a este Fondo Mexicano del Petróleo, vienen siendo las cargas fiscales que tiene Pemex y que también van a parar al presupuesto de egreso. Aquí estamos viendo 745 mil millones de pesos que se incorporan al presupuesto de ingresos. Y tenemos enseguida otro concepto de ingresos derivados de financiamiento. Aquí, derivado de la baja de los precios del producto, del precio del petróleo, pues el gobierno federal ha estado incurriendo en endeudamiento interno del gobierno federal. ¿A través de qué? De emisiones de documentos. Aquí en este caso, pues vamos a encontrar déficit de organismos y empresas de control directo, endeudamiento neto del gobierno federal por financiamientos principalmente por emisión de documentos. Y así llegamos entonces a concluir los 10 conceptos mediante los cuales el gobierno federal se allega de recursos para lograr la cantidad de 4.694.000 millones de pesos que sirven para que el gobierno pueda llevar a cabo sus actividades. Entonces aquí tenemos por un lado los ingresos derivados, los ingresos y ahora vamos a ver el presupuesto de egresos. ¿Cómo se aplica el presupuesto de egresos? En el portal de la Secretaría de Hacienda encontramos una estructura por tomos y la información de las dependencias que nos van a ir indicando dónde y cómo se piensan aplicar los recursos. Aquí vemos información global específica, ramos autónomos, ramos administrativos, ramos generales, entidades de control directo y empresas productivas de Estado, entidades de control indirecto, programas de proyectos de inversión, analítico de plazas y remuneraciones. El reporte de información presupuestaria, clasificación del presupuesto, resumen de clasificación económica por unidad responsable. Y entonces
encontramos todo el análisis que se requiere para poder ir viendo cómo se aplica los recursos. Podemos ir por tomos y ya seleccionamos tomo 1 y aquí entramos a lo que es la información consolidada por gasto programable. Un análisis administrativo económico del gasto programable por destino del gasto, por grupo funcional, y es una amplia clasificación de cómo se va a aplicar por tomos. Regresamos y vamos a ir ahora a los ramos. Vamos a escoger ramos autónomos y nos vamos a encontrar aquí ya los poderes de la Unión, el poder legislativo, el poder judicial, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional para Evaluación de la Educación. Tendremos aquí el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, organismos autónomos que ejercen presupuesto, ¿sí? Y que tienen que reportar a la Secretaría de Hacienda la forma como lo van haciendo. Aquí encontramos distintos análisis por estrategia programática, por análisis funcional programático económico. Encontraremos el resumen económico por destino del gasto, el análisis administrativo económico. En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ellos tienen que ir también a la determinación de objetivos, indicadores y metas y resultados, lo mismo que sucede con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. En esta última también tiene que ahondar en compromisos plurianuales que debe de señalar una vez que esto se eche a andar año con año. Y seguimos entonces en los ramos y ahora vamos al ramo administrativo y nos vamos a encontrar a primer lugar a la oficina de la Presidencia de la República con su presupuesto, el desglose. Encontraremos el presupuesto por entidades de control interno, organismos públicos descentralizados, como vienen siendo los talleres gráficos de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Archivo General de la Nación. Y sigue el desglose, vamos a regresar nuevamente a ramos, y ahora vamos a encontrar ramos generales, como vienen siendo las aportaciones a seguridad social, las provisiones salariales y económicas, la deuda pública, provisiones y aportaciones para el sistema de educación básica normal y tecnológica de adultos, la participación en entidades federativas y municipios, y aquí empieza a bajar ya el ramo 28, estos ramos generales que son bastante conocidos y que nos meten pues en la dinámica de analizar perfectamente dónde se aplican los ramos generales. Tenemos el ramo 19 de aportaciones a seguridad social, el 23 de provisiones salariales y económicas, el ramo 24 de deuda pública, el 25 de previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica normal tecnológica y de adultos, el ramo 28 de participaciones en entidades federativas y municipios, el ramo 30 de adeudos de ejercicios fiscales anteriores y el famoso ramo 33, aportaciones federales para las entidades federales, federativas y municipios. Y por último, el 34, erogaciones para el programa de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Estos son los ramos generales bastante conocidos ya por quienes participan en la elaboración de presupuestos. Y regresamos a los ramos y ahora nos vamos a ir por último a las empresas productivas del Estado, como vienen siendo la Comisión Federal de Electricidad, tenemos aquí Petróleos Mexicanos, Consolidado Corporativo, Pemex Exploración, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. De esta forma estamos viendo entonces las empresas productivas y enseguida vamos a entrar con entidades no coordinadas, como vienen siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, que son organismos públicos, pero que de alguna forma están fuera de las estructuras de las secretarías de Estado del gobierno federal. Enseguida tenemos en ramos también al Tribunal Federal Fiscal y Administrativo y la Información Nacional Estadística, el INEGI, que son organismos que se manejan por separado para efectos de determinar los ramos en que se divide el presupuesto. Por nuestra parte, esto es una breve introducción de cómo se maneja la ley de ingresos y egresos
para la Universidad Sentimientos de la Nación y su diplomado en Administración Pública. Muchas gracias.